Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Comunidad se pregunta sobre la escala en Curazao para ir a Venezuela. Dimas explica cómo se pueden sacar las citas de forma digital. No se descarta que el ELN estuvo detrás de los atentados en Cúcuta, Colombia. Militares en Bolivia resultaron heridos por hacer entrenamientos. Un perrito tuvo una segunda oportunidad gracias al amor de sus dueños. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una pregunta que ronda a la comunidad, específicamente a muchísimos venezolanos que se encuentran de una forma legal acá en Aruba, mirando a ver si de pronto, debido a que Curazao sí reabrió la frontera aérea con Venezuela, podrían hacer la escala viajando de Aruba a Curazao y Curazao a Venezuela. Sin embargo, es una pregunta que todavía se encuentra en el aire. Hasta este momento se conoce que Venezuela alcanzó a entregar los documentos necesarios a tiempo para la reapertura de la frontera marítima con Aruba. Sin embargo, se conoce que todavía las instancias correspondientes están analizando y estudiando los documentos entregados. Sin embargo, aquí entre la comunidad hay una pregunta que ronda y es si debido a que Curazao sí reabrió las fronteras de forma aérea, la comunidad en la isla puede viajar haciendo escala en Curazao y llegando como destino final Venezuela. Esta es la pregunta que constantemente se hacen muchos venezolanos que se encuentran de forma legal en Aruba, pensando que quizá esta pueda ser una escala y así llegar más cerca a su país. Sin embargo, también lo que han indicado es que al utilizar esta escala puede ser más económico en su afán de llegar a su patria, pero también para personas locales que ven en Venezuela un destino, bien sea para salud o realizar sus compras o demás. Como sabemos, cada país tiene diferentes reglas y normativas de migración y por eso siempre es importante que cada ciudadano esté bien informado con datos precisos sobre la parte migratoria para así evitar cualquier dolor de cabeza o también cualquier pérdida de dinero que se podría registrar y más tratándose de vuelos o situación migratoria. Cambiando de tema, el departamento de Dimas constantemente en su página de Facebook publica información importante. Recientemente ellos publicaron cómo las personas van a poder sacar la cita para el Help Desk de forma digital. El departamento de Dimas constantemente publica información a través de sus redes sociales para así darle a conocer a la comunidad los diferentes pasos, cambios y demás. Recientemente publicaron en su Facebook cómo una persona, por ejemplo, va a poder hacer una cita de forma digital en el Help Desk, por ejemplo, con tópicos como información general sobre guías de productos y servicios, también relacionado con órdenes de pago, cartas de reentrada, la carta de reentry, corrección de la información, estatus de la petición, protección del tratado, lo que se conoce como asilo. Ante esto, ahí en la página misma de Facebook van a poder encontrar un link en donde si le dan clic los va a redireccionar directamente al espacio donde van a poder encontrar cuáles son las citas que se encuentran abiertas, específicamente hablando de los días y las horas, como se conoce ahí en esta pantalla. Si de pronto se encuentran en rojo, lo que quiere decir que no hay citas para ese día o para esa hora, van a poder también verificar y llenar todos los espacios correspondientes de forma digital para que así puedan hacer una cita en el Help Desk del departamento de Dimas. En otra información, el ministro Ursel Arens está en constante comunicación con la comunidad. En esta oportunidad tuvo un conocimiento con los habitantes tanto de Simeón Antonio como también por la parte de Parquítenbos para así poder escuchar por parte de ellos cuáles son las preocupaciones que tienen en el barrio.
El ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, y su equipo constantemente quieren escuchar las quejas, pero también las preocupaciones que tienen los habitantes frente al medio ambiente y la parte de la naturaleza. Por eso, recientemente organizaron una reunión con la comunidad de Parquítenbos y Simeón Antonio para dar una actualización sobre el manejo de desperdicios en Aruba. Durante la reunión se enfatizó el cambio que es dinámico y que se puede esperar frente a un progreso continuo. Asimismo, surgieron diferentes preguntas sobre la autoridad de Serlimar para poder sanear el exvertedero y las preocupaciones para lo que trata Cerro Teishi. Como ya llegaron de comunicar anteriormente, Serlimar está en un buen camino para lo que trata la parte financiera y también se le da la oportunidad para expandir los servicios, lo que incluye el proceso de desperdicio y demás. Para lo que trata también el área de Cerro Teishi, pues esto se conoce como un campo donde se quiere habilitar para la parte de sanidad. Sin embargo, es algo que se está trabajando en estos momentos. El ministro Ursel Arens y su equipo confirmaron también que ellos no solamente están trabajando en pro de la comunidad, pero lo más importante es estar cerca de ellos para así poder escuchar cuáles son las situaciones que aquejan a los barrios, específicamente, por ejemplo, quienes habitan muy cerca a Parquítenbos, que durante muchos años pues tuvieron el problema de este vertedero. Pero no solamente frente a este tema, sino también para lo que trata la parte de naturaleza, el medio ambiente, en donde diferentes barrios también podrían expresar sus preocupaciones. Empezamos nuestra ronda internacional porque las autoridades en Colombia no descartan que los recientes atentados que acabaron con una mujer venezolana en Cúcuta podrían estar detrás la guerrilla del ELN. Las autoridades reportan que 2 kilos de explosivo de alto poder con metralla y puntillas fueron ubicados dentro de una cesta de basura y fueron activados a control remoto. No descartan que haya sido el ELN el autor de este atentado y ofrecen recompensa por más información. Los elementos utilizados podría tratarse del grupo armado organizado ELN que delinque en esta zona del país. Luego del desarrollo del Consejo de Seguridad, que terminó ayer pasada a las 10 de la noche, se pudo establecer que se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca a la identificación de los responsables. En el hospital de Cúcuta siguen bajo observación médica 2 de los 7 heridos con pronóstico reservado. Aquí en el hospital Erasmo Meos todavía permanecen 2 personas afectadas el día de ayer por la explosión de la bomba que afectó el parque Mercedes Ábrego. De acuerdo a las investigaciones que viene realizando el cuerpo investigativo de antiexplosivos de la SIJIN y del CTI junto a la Fiscalía General de la Nación, analizando el tipo de explosivo y que aparentemente fueron 2 kilogramos de un explosivo de alto poder. Hoy la mayoría de locales comerciales amanecieron cerrados y los pocos comerciantes que abrieron aseguran sentir temor. No sé por qué pasaría eso, cómo fue, desde cuándo está eso así, pero sí, fue un susto muy grande, la verdad. ¿Se siente tranquila laborando acá? Pues la verdad que no, mucho no. Pero pues esperar que no suceda más y ya estén más atentos por ahí al parque y todo eso. Neida Coromoto Rebolledo es la mujer que perdió la vida, al parecer era vendedora informal y de nacionalidad venezolana. Una vez más nos vamos a Paraguay, en donde allí unos ladrones ingresaron a un local comercial y no solamente con armas de fuego, violentaron a los clientes pero también a los dueños del local. Uno de los asaltantes ingresó con el casco puesto y otro lo esperó a bordo de la moto. Fue directo junto a un joven que estaba en la caja, golpeándolo para que entregue el dinero, y también fueron bastante agresivos con una joven que era cliente del lugar. El dueño del local dice que los asaltantes estudiaron previamente los movimientos en su local y vinieron directamente a perpetrar el hecho, alzándose con un importante monto de dinero producto de las cobranzas que realizan. Las imágenes que usted va a ver a continuación podrían herir susceptibilidades. Ocurrió en Bolivia en las últimas horas, en donde unos militares estaban haciendo diferentes entrenamientos cuando al parecer o no se colocaron bien el arnés o no les indicaron cómo podían hacer estas acrobacias. Lamentablemente ellos sufrieron heridas de gravedad.
Estas imágenes que usted está viendo pueden herir su sensibilidad. Se trata de una actividad en Bolivia practicada únicamente por militares profesionales que debe hacerse con el equipamiento adecuado y bajo ninguna situación debe imitarse o intentar en casa. Esto ocurrió recientemente en el Colegio Militar de La Paz. 2 cadetes se lanzaron al vacío durante una demostración denominada El Beso de la Muerte. El evento público tuvo un desenlace dramático cuando ambos se estrellaron en contra del suelo sin que el arnés de protección o la cuerda de protección que debería frenarlos a tiempo funcionara. Se informó que un fallo en los equipos, el motivo de este accidente que consternó a oficiales, compañeros de tropa y asistentes al evento. Los 2 cadetes cayeron al suelo con una diferencia de segundos entre uno y otro, sin embargo indicaron que resultaron gravemente heridos. ¿Ustedes, padres de familia, saben con quién chatean o con quién hablan los menores en redes sociales? Hoy, una vez más, les muestro un caso de pedofilia de un hombre que estaría detrás de diferentes chats en donde comentan con niños y empiezan a supuestamente generar una figura entre ellos. Lo que han indicado las autoridades en Colombia es que se trataría de una persona que estaría trabajando con pornografía infantil. Detrás de esta inocente muñeca, para los investigadores estaba uno de los más peligrosos depredadores sexuales. El señalado criminal, que se hacía pasar por una niña de 13 años, utilizaba estos anime para intercambiar figuras virtualmente con menores en redes sociales. Luego, les enviaba otros dibujos animados en ropa interior para que los niños se grabaran, material que era comercializado por el pedófilo. Un padre de familia fue clave para desenmascarar al delincuente. Su papá empezó a ver algún tipo de actitudes diferenciales en su hijo y esto nos permitió también una información que agilizó la investigación. En menos de una semana llegaron al escondite en Bogotá del depredador de 23 años. Por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años. Y en España la policía de ese país, con la de Colombia, descubrieron a otro depredador sexual que se hacía pasar por niño. La investigación se inició tras la denuncia en Colombia de la madre de la menor de tan solo 8 años, en la que informaba de que su hija había sido acosada sexualmente por un adulto que la había chantajeado para obtener imágenes de carácter sexual de la niña a cambio de recompensas para un juego de móvil. ¿Cómo se contactó el criminal con la niña colombiana? Que se hacen pasar por niños con el objetivo de ganarse su confianza y conseguir un encuentro en persona o el envío de material pornográfico. Cuentan los investigadores que los niños que perdían en la competencia virtual, el depredador les ponía pruebas para regalarles puntos y volverlos ganadores a cambio del envío de imágenes íntimas. Y una vez iniciada la conversación por este medio, el adulto solicitó el número de teléfono a la menor para hablar con ella a través de una aplicación de mensajería instantánea. Y ahí ya podían realizar videollamadas e intercambiar archivos de carácter sexual. Información que permitió a la policía en España capturar al ciudadano nacido en Nicaragua y señalado de haber comercializado el material pornográfico de al menos 30 niños y niñas de varias nacionalidades. Es importante también destacarle a los padres que deben haber unos tiempos específicos para el uso de las redes. Y estos tiempos, además de ser permitidos, deben ser controlados. Ya son 5 millones de dólares en pérdidas que tienen los comerciantes en Ecuador debido no solamente a las fuertes lluvias que han afectado el área, pero también las inundaciones que les imposibilita la idea de reabrir los comercios. El 80% de todo Milagro está inundado. Los negocios están con candados, pues los propietarios decidieron no abrir ante la falta de clientes. Y la pérdida de su mercadería, que se mojó cuando el agua ingresó a los locales. Así, la economía de ese cantón del Guayas está golpeada. Los vendedores ya no resisten. No se puede llevar el sustento a las casas, aquí hay clínicas, hay talleres artesanales y no podemos elaborar, no podemos. Porque ya no hay clientes que entren a comprar por el agua que estamos inundados mismo. En el centro del cantón se ubica el mercado de La Dolorosa, que quedó anegado. Los vendedores decidieron salir a la calle García Moreno para ofertar sus productos, obstaculizando el paso vehicular en al menos 3 cuadras. Es la única opción que tuvieron para ganar algo de dinero y evitar que los alimentos se pudran. ¿Cuántos días llevan acá? Ya tenemos el día viernes, hasta el día de hoy sigue todo de largo porque está lleno, no hay ayuda de ninguna autoridad, nada, sino que nos permite vender aquí en Medacay, porque tenemos que subsistir, si no, ¿de dónde, mi jefe? Según la Cámara de Comercio, por cada día que no abren los locales comerciales, se pierden al menos 5 millones de dólares en ventas. Y ya son 4 días que los negocios no atienden al público.
El agua sigue estancada y son 150.000 personas afectadas por la falta de obras municipales para evitar las inundaciones y la basura que flota y tapa las alcantarillas. Por su parte, las autoridades locales recomendaron evacuar las viviendas, pero las familias se niegan a salir. Atención, que revelación de New York Times ha indicado que al parecer las autoridades de los Estados Unidos estarían ayudando también a que se genere más migración por parte de los menores y que ellos sean explotados laboralmente. Para más información, La Voz de América a continuación. La Casa Blanca habría ignorado o pasado por alto las denuncias sobre un número creciente de menores migrantes explotados laboralmente en Estados Unidos. Así reportó el diario The New York Times, revelando que frente a refugios sobrecargados, la administración se apresuró a liberar los niños con poco apoyo a patrocinadores que les asignaron trabajos agotadores y peligrosos en construcciones, hoteles y mataderos. Una y otra vez, empleados gubernamentales veteranos y contratistas externos les dijeron al Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso en informes que llegaron al secretario Javier Becerra, que los niños parecían estar en riesgo. Según el New York Times, el Departamento de Salud y Servicios Humanos habría perdido contacto con decenas de miles de niños después de colocarlos con patrocinadores. Varias agencias, incluido el Departamento del Trabajo, se han culpado recíprocamente por estas fallas, mientras la Casa Blanca dijo que las denuncias no se marcaron como urgentes y no dejaban claro el alcance del problema. Es inaceptable que estas empresas utilicen mano de obra infantil. Esta administración se movió rápidamente para tomar medidas enérgicas contra los infractores y examinar más enérgicamente a los patrocinadores de menores no acompañados, y lanzó un nuevo grupo de trabajo para aumentar la cooperación y compartir mejor la información. También hacemos un llamado al Congreso para que proporcione los recursos que esta administración ha solicitado durante mucho tiempo para ayudarnos a tomar medidas enérgicas contra las empresas que explotan a los niños como mano de obra. En el Congreso este martes, legisladores de ambos partidos cuestionaron al gobierno Biden sobre estas explotaciones de menores y los errores en asignar patrocinadores en dos audiencias distintas. Los funcionarios admitieron que no pudieron hacer un mejor trabajo por falta de recursos, de personal calificado o de una cadena de mando clara. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué tan buena es la dieta keto? Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. É wiki data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, full hybrid. Mais data, full postpaid. Mais data, full prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino Tindi oferece. Com cada ponto que vos acumular, te recebo más cerca de tremenda experiencia en nos premios en estadía en hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio para junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Está bien bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como mais outra que baby que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, ho. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito esquito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Mucho se ha escuchado en los últimos tiempos sobre la dieta keto, pero según lo que han indicado diferentes estudios, esta podría ser perjudicial para la salud y hasta podría ser mortal. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En el mundo de la pérdida de peso, las dietas bajas en carbohidratos, altas en proteínas como la Paleo, South Beach y Atkins, usualmente son llamadas ketogénicas o keto. Es una dieta donde las personas tienden a eliminar los carbohidratos para lograr un proceso que se llama cetosis, que es cuando el cuerpo, en vez de utilizar los carbohidratos, que es su fuente favorita para generar energía, pues el hígado se ve obligado a utilizar entonces la grasa como fuente de energía. Así que la dieta keto se basa en el consumo de grasas, las que son suplidas diariamente. Lo que se come mayormente es carne y grasas, y ese es el problema porque la dieta se decía que el 70% estaba basado en grasa, pero no es cierto. Resulta que es un 90%. Esto es carne, grasas, aguacate, almendra, y muchos de estos, los que son de fuente vegetal, está muy bueno, es grasa, pero es grasa de la buena. Pero tú ves el pedazo de carne gigantesco que está forrado de grasas saturadas, y ahí es que vienen los nuevos hallazgos de los riesgos de esta dieta. Estudios recientes demuestran que esta dieta tiene riesgos a la salud porque promueve la inflamación en ciertos órganos y sus funciones. Se ha visto que sube colesterol, aumenta el riesgo de condiciones del corazón, duplica el riesgo de ataques cardíacos, colesterol alto, arterias bloqueadas, problemas a los riñones por la cantidad tan grande de proteínas. Recuerda que los riñones son los que depuran o filtran las proteínas. Problemas de azúcar, porque entonces no tengo carbohidratos. ¿Qué hace el cuerpo para lograr que usted tenga los niveles de azúcar en sangre de 70 a 99? Entonces comienza a visitar el hígado para extraer. Entonces el páncreas ve que usted está teniendo azúcar, pero no fue que se la comió, es que está saliendo del hígado, y activa una serie de mecanismos de compensación que se supone que está ahí para casos de emergencia, pero esto no es una emergencia, eso está ocurriendo todos los días. Además se elimina fruta, vegetales, granos, donde está la fibra. Comienza estreñimiento. Además, Nereida, aislamiento social. Todo el mundo está comiendo arroz, habichuela, vianda, ¿y usted qué? Y a la larga también desórdenes alimentarios. Un joven se encontraba en Medellín trabajando a altas horas de la madrugada cuando al parecer un fantasma o algo ocurrió mientras trabajaba, y no solamente porque le lanzaron una taza de café, pero como muestran las imágenes también se le corrió una silla. ¿Creen en los espantos? Pues este video, que es viral en redes sociales, tiene desconcertados a los más incrédulos luego de ver cómo un joven que estaba trabajando solo le tiraron: ya no quiero volver a trabajar solo en la tarde. Miren lo que ocurrió. Allí lanzaron una taza de café y mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofrío, escribió David Pineda en su cuenta de Twitter al compartir la grabación. En el video se ve a este joven sentado en un escritorio frente a un computador cuando de pronto se observa una taza caer al piso de la nada, lo que le genera desconcierto a David, pero este simplemente se levanta a limpiar y organizar. Luego se le ve recoger los pedazos de la taza para botarlos en una pequeña caneca y empieza a limpiar con un trapero el líquido derramado. En ese momento se corre una silla y de pronto se mueve sola. Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida, según lo que dijo. Este extraño suceso se habría presentado en la sede principal de Sixpela, en el barrio Prado, en el centro de Medellín, en una casa que tiene casi un siglo de antigüedad. Y llega nuestra sección de las más virales, y en esta oportunidad les presento a esta joven holandesa que se ha convertido en tendencia en los últimos días debido a su increíble parecido a Lady Di.
En Holanda, lejos del Reino Unido, una mujer se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, pues algunos internautas creen que hasta podría ser la reencarnación de Lady Di. Se trata de Rose Nora Anna, que desde hace un buen tiempo decidió hacer uso de sus cuentas personales en Instagram y TikTok para convertirse en el doble de la princesa Diana, luciendo atuendos parecidos, llevando un peinado similar, intentando recrear el maquillaje que usaba la antigua esposa del ahora rey Carlos III. Ana tiene 22 años, según indicó un medio, y su rostro es bastante delicado como el de Diana. Tiene ojos azules y el cabello color dorado, aunque no es exactamente igual, pues la forma de la cara es un poco más cuadrada a diferencia de la de Diana. En sus publicaciones imita las poses y movimientos de la soberana. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Perfect Wash de compra. P&G Procter & Gamble presenta Perfect Wash o el lavado perfecto, utilizando los productos favoritos como Tide, Gain, Bounty, Ariel, Drift, Bounce. Podrán participar para ganar 1.500 florines en efectivo, shopping spree y una lavadora secadora de LG último modelo. Estas marcas superiores dejan tu ropa limpia y con un aroma delicioso. Compra 2 productos de las marcas participantes y deposita tu recibo en las cajas promocionales de tu supermercado favorito o envía la foto del recibo al WhatsApp al 594-5860. Sea utilizando estas marcas de Procter & Gamble, van a poder ganar este lavado perfecto. Visiten la página de Facebook de compra para más información. Campaña válida hasta el 31 de mayo. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les muestro a esta perrita que se enloqueció cuando vio a la expareja de su dueña. Y es que la pareja había terminado hace casi 2 años, sin embargo la perrita se acordó de quien fue en un tiempo su papá. Una joven caminaba con una perrita por el parque cerca de su vivienda. De pronto, a lo lejos se percata de la presencia de su exnovio. Su mascota también se dio cuenta de la presencia del joven y no dudó en correr hacia sus brazos, dejando atrás a su dueña. La mujer registró el curioso momento y se volvió viral. Allí se observa cómo esta perrita corría hacia la expareja de su dueña. El joven, al ver que su antigua mascota se acercaba, se agachó y abrió sus brazos. Estaba caminando con mi perra y se encuentra con mi ex después de 1 año y medio sin verlo, escribió ella en el clip viral. La perrita no podía contener la emoción de volver a ver al joven y se revolcó en el suelo mientras movía la colita. Al ver que ella no quería desprenderse, el hombre la llevó cargada hacia su casa. Y ustedes saben que siempre en nuestro espacio de Primera Plana nos encanta darle un momento a esas historias increíbles y más si tienen que ver con animalitos. Hoy les muestro el rescate y la transformación que tuvo una perrita que fue abandonada y cómo gracias al amor de sus dueños ella logró tener una segunda oportunidad. Ayla es una perrita moribunda que fue rescatada y es hoy la prueba viviente de que el amor lo puede todo. Fue hallada flaca, con sarna y enferma, pero manos profesionales y llenas de cariño le salvaron la vida. Cuando rescataron a la perrita estaba casi que parada en los huesos. Los integrantes de un refugio llegaron a pensar que tenía las patas fracturadas, pero se dieron cuenta que sufría de una malformación causada por falta de calcio y desnutrición. 4 meses después de ser rescatada, Ayla es todo un milagro. Hoy no se arrastra, sino que juega con otros amigos peludos. Se le ve activa, cariñosa y su mirada muestra agradecimiento por una segunda oportunidad de vida. Jonathan y Daniel le dieron un hogar lleno de amor y la vida que se merece. Los corazones de los que conocieron el caso de Ayla están llenos de felicidad y convencidos de que el cariño siempre será la respuesta. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nosotros nos volvemos a ver en la próxima semana. Mientras tanto, que tengan un excelente fin de semana.